los libros, como ya no están plasmados, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén hay 72 libros, y en la Biblia que nosotros tenemos, que es la normal, la Reina Valera, o la que vos estás diciendo, solo tenemos 66 libros. Entonces, andamos perdidos unos o los otros andan correctos. ¿Cómo sería? Mira, yo por ejemplo, yo creo que los otros libros tienen un valor, lo que dijo Lutero está correcto. Histórico, dijeron ahí. Tienen un valor histórico importante. Por eso que yo, ¿cómo te das cuenta vos qué sucedió en ese tiempo de los 400 años? Vos lees de Macabeos. ¿Será? Correcto. Que yo, mira, hasta ahora, hasta que vos me lo estás desayunando, que me lo estás diciendo ahorita. Lees Macabeos y vos te das Entonces, cuenta. prácticamente estamos hablando aquí de que parte del contenido que el Vaticano tiene, que se ha apropiado y que muchas de esas cosas no han salido a luz todavía, son reales entonces. Muchas Sí, pero cosas. tienen un valor histórico, Soel. Yo lo digo, tienen un valor histórico. No son considerados inspirados. Ni aún la Iglesia Católica los pone como libros inspirados. Ellos bien dicen, esos tienen un valor histórico. Por ejemplo, mira, en Judas es una carta que es considerada muy oscura. Judas. Sí. En Judas se menciona una cosa, y se menciona la lucha de Satanás por el cuerpo, De Jacob. no, de Moisés, De Moisés. entre Satanás y un arcángel, creo que es Gabriel o Miguel. Hay una lucha ahí. ¿De dónde creemos que sacó Judas ese texto? Eso lo sacó del testamento de Moisés. Ese es un libro apócrifo. ¿Me entendés? Es un libro apócrifo. De ahí saca Judas esa parte. Es así. ¿Por qué? Porque Judas lo que está dando, lo que está dando es como las personas, mucha gente, como vos decís, que esa palabra que usa por indocto, en tendencia, y se pone a hablar de cosas que ni conocen. Y dice, y les tira duro, ¿cómo es que es posible que ofenden a potestades, a potencias? Dice. Y que vino ahí y se da en ese texto que no se atrevió ni a proferir maldición en contra de él. Si lo que Satanás. dijo el Señor te reprende. Correcto. Si lo que dijo Entonces está dando una enseñanza y toma algo, ¿me entendés? Toma algo, un recurso de un libro apócrifo para dar una enseñanza. Una enseñanza fuerte. Pero vos estás entrando en otra onda también, porque vos estás hablando de que es el testamento de Moisés. Sí, es un libro apócrifo. Que agarró una onda de ahí. Entonces así también hay testamento está el testamento de Enoch, está el testamento. Es que son libros apócrifos. ¿Qué se les dice? ¿Por qué son apócrifos? Son libros oscuros. Oscuros, pero Oscuros, cuando escuchas ese término de oscuro, pareciera que fuera como satánico. No, Entonces, no necesariamente. Entonces, ¿a qué se refiere No cuando necesariamente. habla de oscuro? Sino que son libros que no son considerados inspirados, pues. Directamente por... Correcto. Cuando vos van a la doctrina de la inspiración de Dios. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando vos hablas de inspiración? ¿Qué es la inspiración? Soplo. Dios sopló, inspiró a hombres, ¿me entendés? Para que ellos escribieran y dieran la revelación que nosotros tenemos en la Biblia. Eso es inspirado. Dios inspiró, usó a hombres, ¿me entendés? Pero no es que esas personas entraron en un trance. Esas personas, ¿qué dice? Dios usó su cosmovisión, su cultura, todo lo que ellos son, el momento que ellos se estaban moviendo. Entonces prácticamente, porque yo entiendo de que el primer concilio que hubo fue el concilio en Constantinopla. Fue el primer concilio, ya de madera, bien hecho. Y en ese concilio para mí es donde arranca el Vaticano. A mí que no me metan el cuento de que el Vaticano es desde antes, pero a lo que voy yo, entonces quiere decir de que después de los primeros apóstoles siempre estuvieron surgiendo hombres piadosos que temían a Dios. Correcto. Siempre siguieron surgiendo. Correcto. Mira, yo te lo voy a poner de esta forma. Ajá. Hay un partido ahí. Y Satanás tiene su agenda. Pero Dios tiene la propia. Y aquel está moviendo sus piezas por allá. Pero Dios está moviendo la propia.
Y como vos decís, el Vaticano tiene sus intereses, pero Dios tiene el suyo. Y mueve. Porque ellos, el Vaticano acredita de que todo es ellos. No, pero no. Pues sí, pero vamos pues a resumir con eso, pero lo importante es la verdad que la Iglesia Católica y todo eso es parte de nuestra historia. ¿Me entendés? Es sí, parte de la Iglesia. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, no podés dejar a un lado. No lo podés dejar. Estudiar la Iglesia. ¿Me entendés? Porque ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros, ¿qué? Surgimos de la Iglesia Católica. Cuando Lutero viene... Y Lutero, mira, Lutero en ningún momento quiso hacer una separación. La verdad que Lutero en su intención nunca quiso. ¿Me entendés? La situación se dio. Vos te digo, Dios mueve sus piezas. Bueno, pero eso fue al inicio, ¿verdad? Es decir, entonces lo que yo te trato de decir es que tuvo que ocurrir aquello, siempre surgieron hombres buenos, hombres temerosos de Dios. Correcto. Y dentro de eso pero también se habla de que Constantino, pues al ver de que el cristianismo se había propagado tanto, entonces al no quererlo refrenar más, entonces él prácticamente hizo una conjugó lo pagano con lo cristiano también. Correcto. Y de ahí surge el cristianismo, pues, ¿verdad? Lo que ahora se conoce como el Vaticano, por eso ellos dicen que ellos son la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Pero entonces Dios aún así, bajo todo este marco, ¿verdad? Bueno y malo, porque ahí va muy bueno y malo. Correcto. Aún así utiliza todo esto Dios para preservar su palabra y correcto. Dejarla que corra hasta el día de hoy. Veamos nosotros cuando Jesús habla la parábola de trigo y la cizaña. Del trigo y la cizaña. Más claro no puede estar ahí. Vienen los labradores y le dicen, no, cortemos. No le dicen, dejen que crezca. Dejen que crezca. ¿Me entiendes? ¿Y qué significa? Pero es ilógico para nosotros. ¿Por qué voy a dejar yo crecer lo bueno y lo malo? Mejor cortemos lo malo. Pero pueden dañar lo bueno. Déjenos que crezca. Y ahí va. Después, ahí, cuando toca dar los frutos, ahí vamos a saber quién es lo bueno y cuál es. Ese juego es lo que hemos vivido a lo largo de la historia. Se ha jugado, ¿me entiendes? Se ha dado esa situación. ¿Me entiendes? Como vos decís, hombres terribles, malos, han surgido en ese tiempo, pero también el partido de Dios también ha estado, el lado de Dios también. Por eso es que yo siempre confío. A mí me pueden decir, mira, yo amo muchas cosas de los textos, del texto, por ejemplo, en la situación que mencionó Fernando ayer, donde hay un texto ahí, la doctora, lo estudiamos con la doctora, llegamos a la convicción que eso no dice eso. Está mal traducido, pero sin embargo no lo quieren cambiar por política, por muchas situaciones. Entonces, para encontrar el mensaje, mira, el mensaje de Dios ahí está plasmado. Eso es infalible, el mensaje de Dios, es inerrante. Ahí es donde está el compromiso de nosotros de estudiar y escarbar. Aunque yo agarre una Biblia católica, aunque agarre una Biblia Reina Valera, aunque agarre una Biblia Jerusalén, la Septuaginta, aunque agarre una Biblia... Correcto. Pero cambia mucho, difiere, pero en sí, intrínseco... El mensaje está ahí, el mensaje de Dios está ahí. Por ejemplo, vaya, nosotros, a mí me gusta un tema que Fernando lo tocamos bastante, lo hemos hablado bastante con él. Bueno, sí. Es un tema muy... ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo. ¿Cuál es la predicación? En griego le dicen el querigma. El querigma es la predicación de Cristo. ¿Cuál es la predicación de Cristo? 3 cosas básicas. El querigma de Cristo son 3 cosas básicas. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí. 2. El valor del alma humana y la filiación de Dios como un Padre. Nadie antes había revelado a Dios como un Padre. El que más se acercó en el Antiguo Testamento fue David, cuando dijo, Jehová es mi pastor. Que esa figura de pastor es la más cercana. Pero nadie había revelado a Dios como un Padre. Y el Señor es el que introduce esa figura. Dios es un Padre. Mi Padre. Nadie lo había dicho. Nadie. Lo introduce Jesús. ¿Me entendés? Vos lees, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Y aquel doctor de la ley llega ahí y le dice, ¿me entendés? Y viene que le dice Jesús, y le tira la parábola. Venía un sacerdote, venía un escriba,
y nadie vieron a aquel hombre, a aquel samaritano. Y agarra la figura de un samaritano que era un personaje odiado para ellos, para que los consideraban lo peor. Y esa figura, ¿y qué le dice el Señor? Pero el que actúa así, ese es, ve y hazlo, actúa así. Las personas valen, ¿me entiendes? Ese es el mensaje. El mensaje en sí que nosotros debemos tomar es ese. El centro del pacto es que nosotros valoremos y amemos a las personas. Porque ahora nosotros mirá cómo está las personas no valen. No, las personas están siendo usadas ahorita. Es correcto. Las personas, los mayores. Entonces vos venís y vos... Las vacas sagradas están utilizando. Correcto. Y vos mirás un líder y medilo por eso. Ese es mi parámetro. Yo miro un líder, puede hablar, puede ser aquel show y aquella onda y aquel feeling, la música. Y como dije Marcos Vidal, las luces nos seducen, dije Marcos Vidal en aquella canción. Y todo, y el carisma, pero ¿cómo trata a las personas? A los sencillos, a los humildes. ¿Cómo los ve? ¿Cómo ven las personas? Si las ve como un utensilio, como que es mi peón en mi ajedrez, en mis propósitos, si son eso, o si realmente, como lo mira Jesús, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las personas. Yo me entrego por ellos. Lo que dice Pablo, yo me desgasto por vosotros. Me entrego de toda mi vida por vosotros. Esa es la actitud de un apóstol. Esas son las marcas de un apóstol. Esas son las marcas de un hijo de Dios. Esas son las marcas de un hombre de Dios, ¿me entendés? ¿Qué le dijo Jesús al que agarró y puso un niño enfrente de ahí y lo trajo y le dijo a los discípulos? En las naciones se enseñorean, los gobiernos, los gobernantes se enseñorean de los pueblos. No va a ser así entre vosotros. El que quiera ser mayor, vaya y sirva. Entréguese, dese, porque él es mi ejemplo, ¿entendés? Sí. Yo no tengo de ejemplo, yo puedo tener a muchos hombres que yo admiré, ahí en mi suave, yo admiré a muchos hombres, ¿verdad? Pero ¿quién es mi parámetro? Es Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Se dio. ¿Qué dice Filipenses? Él dice que no escatimó el ¿Cómo le llaman a ese acto ustedes? ¿Cómo es que le llaman ya en el estudio del seminario? ¿Cómo es que se le llama ese acto de cuando él se entrega? Se vació. Es que no me acuerdo ahorita. Sí, pero hay un nombre que le dan a eso. Sí. Esa es la kenosis. La kenosis. La kenosen en griego. La kenosis. El vaciamiento que hay. Jesús se vació. Y de ahí surgieron otras teorías. Sí, lo que hablaba Fernando ayer. Pero y vos ves. Entonces yo como miro. Estamos también con el amigo aquí. Yo no, con Remo hemos hablado. Se dio voluntariamente eso. Se dio voluntariamente. Ese es un punto de vista muy importante. Que se dio voluntariamente cuando él se entrega. ¿Verdad? Pero también está la otra parte. Que de ahí sale la otra teoría que viene de como dos vertientes. Entonces ahí se explica claramente cómo el Señor Jesús se entrega por el pueblo y lo hace voluntariamente por todos los pecadores. Sin embargo, hay otro punto de vista al respecto que es muy interesante, donde se derivan esas escuelas que estaba explicando ahorita Joel. Eso lo tenemos ahí en unas anotaciones en base a eso que estaba diciendo Joel ahorita. Bueno. Podemos seguir hablando un montón, ¿no? Pero en síntesis yo creo que lo correcto de ahorita es atribuir la palabra de Dios como infalible, como venida de parte directamente de la el mensaje de Dios en la Biblia es inerrante, es infalible. De la manifestación del Espíritu Santo dada a los hombres, que eran hombres comunes y corrientes igual que nosotros, ¿verdad? Y que independientemente de que haya sido manoseada, porque ha sido manoseada, el mensaje intrínseco está ahí. De Dios, ahí está. Yo creo que esa es la fin. Es correcto. En eso concretamos, pues, ¿verdad? Sí, es correcto. Y sería bueno dejarlo por sentado, porque mucha gente dice, pero es que aquella Biblia es la mejor, aquella es la mejor. No, que la tuya aquí. Entonces yo creo que debemos de
Porque yo una vez leí la latinoamericana, yo la presté por tontería mía y no me la devolvieron. Buenísima, Muy buenísima, buena. la latinoamericana. Y no me la devolvieron, un pícaro no me la devolvió. Entonces, así yo también no devolví otra que me prestaron. Bueno, pero en sí, en síntesis, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando uno, Qué yo creo bonito que saber. cuando vos vas a hacer Importante. cuando vos vas a hacer un estudio, es bueno siempre tener varias Varias Biblias. versiones. Varias Vos versiones. vas comparando, ¿me entendés? Y vos, de hecho hay una comparación interlineal ahora en internet, que salen todas las comparaciones de un solo. Latinoamericana, la de Jerusalén, la Septuaginta, salen todas, ¿me entendés? Entonces siempre es bueno eso, de tener un estudio, para cuando se trata de un estudio responsable, vos tenés que tener siempre varias comparaciones. Bueno, Y pues, ir estudiando a profundidad la Biblia. La verdad que la Biblia, yo considero, y yo se lo digo a la gente, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. se estudia. Sí, ahí, Eso, Ahí está la el Biblia punto, se ahí está el estudia. punto, ahí hay está el algo, punto. hay algo que agregar, pero también para enriquecerlo quizás Sí. en otro momento, Joel, Ujú. es al respecto de bueno, es que cuando estamos hablando, estaban tocando ese tema ahorita, y que cuando el Señor Jesús se entrega voluntariamente, Ajá. también existen otras escuelas, ¿verdad? De lo que estábamos estudiando en la clase con Fernando. Y en esa escuela, lo que habla ahí es que hay otra interpretación y es bien complicado, por eso hay que documentarse bastante al respecto de ese tema, donde ya entra un tema en el cual el Señor Jesús, al morir en la cruz, es como que Dios muriese ahí al mismo tiempo. Eso fue otra cosa que Esa es hablaron. otra- Sí. otra- Ahí es donde, otro- donde, otro- donde se habla de que surgen las otras, Sí, interpretaciones. las otras de- interpretaciones. ¿Cuáles son esas entonces, interpretaciones? Que son como en un conflicto con ese tema que vos le decís, ¿cómo es que se llama? Sí, que ¿Quinesis? ¿Cómo es? sí. La kenosis. La kenosis. La Ajá. kenosis, es cuando, bueno, La sí, manifestación de Jesucristo, el sí, Señor sí, Jesucristo. se interpreta cuando él es como que se vacía, ¿verdad? Hacia el propósito del perdón de la humanidad, el derramamiento de su sangre preciosa. Ajá. Pero lo que se explicaba en la clase en sí es que hay interpretaciones con respecto a la temática de que cuando él está... Cuando Cristo muere prácticamente, cuando él está padeciendo el en la- Padre también se Sí, crucifica. correctamente. Cuando él está padeciendo en la cruz, ese es como que Dios está padeciendo. Pero entonces es de darle una interpretación correcta, porque entonces está dando a entender como que, bueno, si la divinidad de Cristo, entonces, ¿verdad? Porque él es 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces es bien interesante darle una interpretación, creo, correcta al respecto. Ok. ¿Sí? Espera, entonces, pero ahí, no, ese sería otro tema, bien, Otro tema que pero hay que estar bien documentado para hablar de eso. prácticamente En yo, situaciones. a mí siempre cuando viene Joel y cuando vienen otras personas, los que nos están viendo, siempre me gusta grabar porque es bonito, pues, ¿verdad? Se saca mucho contenido y mucha inspiración, ¿verdad? Joel, pues, ya tiene su conocimiento también un poco amplio. También Sí, la verdad, También como usted. hemos estado llevando el estudio, ¿verdad? Con el hermano Fernando Gómez, entonces hemos estado tocando esos temas, ¿verdad? Ujú, en sí. la clase que estamos llevando. Bueno, para despedirnos, ¿verdad? Porque ahí despídase. Bueno, un placer. Su nombre. Mucho gusto, Rommel. Rommel, vino a visitarme Rommel hoy, aquí a mi casa, pues también está aquí el maestro erudito de la palabra, Joel. A ese no, al que le diga así, pero es en broma, ¿va? Bueno, pero como le digo, hoy prácticamente tocamos esto que finalizó en que la Biblia, independientemente de lo manoseado que ha estado por medio de todos los siglos que han transcurrido, ¿verdad? Ha sido inspirada por Dios.
y Dios la ha guardado, la ha preservado, Correcto. la ha podido mantener al día de hoy, aún en medio de todo el manoseo que ha sido objeto. Y bueno, por ella subsistimos, la palabra de Dios, ¿verdad? Ella es la que nos inspira para vivir. A lámpara es a nuestros pies tu palabra, dice la Biblia, la misma Biblia. Y finalizamos ahí. Aquí Joelito se despide también. Bueno, adiós. Placer siempre compartir con los amigos de Soel. Vaya pues, ahí lo vamos a estar subiendo ahí a doctrina, comentarios y análisis referentes a la Biblia. Que Dios les bendiga, pues. Cheque.